Todos los años en los Estados Unidos, aproximadamente 5,000 bebés de menos de 1 año de edad sufren lesiones en choques automovilísticos y algunas de ellas son mortales. Esta es la mala noticia. Ahora le damos la buena noticia. Las investigaciones realizadas han demostrado que un asiento de seguridad para niños orientado hacia atrás correctamente instalado puede reducir notablemente el riesgo de que su bebé sufra lesiones graves en un choque. Michael Nance, médico de The Children's Hospital of Philadelphia, es experto en el tratamiento de niños con lesiones y describe cómo se diferencia el cuerpo de un niño del cuerpo de un adulto. Explica que dado que la cabeza de un niño es la parte más pesada de su cuerpo, los bebés no son capaces, ya sea por la etapa de desarrollo en la que se encuentran o porque todavía no son lo suficientemente fuertes de resistir el impacto de un choque cuando se encuentran orientados hacia adelante. En un choque de frente, un asiento orientado hacia atrás sostendrá la cabeza de su bebé, protegiendo el cerebro, el cuello y la columna, y ayudará a distribuir el impacto del choque a lo largo de la espalda. Los bebés y niños siempre deben viajar de manera segura en el asiento trasero, especialmente si su vehículo tiene bolsas de aire delanteras. Estas bolsas pueden provocar lesiones o la muerte de un niño. La mejor ubicación es siempre aquella en la que el asiento de seguridad quede colocado más firmemente. De ser posible, ubique el asiento en el medio del asiento trasero. Durante el primer año, existen 3 opciones de asientos de seguridad para que los bebés viajen sin peligro. Asientos de seguridad portabebés orientados hacia atrás, asientos convertibles para niños y, en el caso de bebés que nacen con bajo peso o bebés prematuros, camas de seguridad para automóviles. Los asientos de seguridad portabebés orientados hacia atrás, como estos, están diseñados para bebés más pequeños y nunca deben usarse orientados hacia adelante. Hoy se pueden conseguir portabebés con un arnés para mayor peso, como este. Algunos incluso se pueden usar con niños de hasta 35 libras. Algunas familias optan por los asientos convertibles como estos para ser usados orientados hacia atrás y luego los ubican orientados hacia adelante cuando el niño alcanza la altura o el peso máximos de su asiento de seguridad. Los expertos en seguridad recomiendan que los bebés y niños pequeños continúen viajando en un asiento orientado hacia atrás hasta que tengan 2 años de edad o alcancen el peso o altura máximos permitidos por el fabricante del asiento de seguridad. Siempre consulte el manual de instrucciones del asiento de seguridad para niños para obtener información sobre especificaciones de peso y altura máximos. A veces, puede resultar difícil instalar un asiento de seguridad y un simple error puede tener consecuencias fatales para los niños. Asegúrese de consultar siempre el manual de instrucciones de su vehículo y las instrucciones de su asiento de seguridad para obtener información específica. Sin embargo, las siguientes son algunas reglas generales que hay que cumplir. Para que quede firmemente colocado, asegúrese de que su hijo esté usando poca ropa cuando ajuste el arnés. Cuando esté ajustado, el arnés debe caer en línea recta y no quedar flojo. Debe regular el arnés cada vez que coloca a su bebé en el asiento a fin de asegurar que quede bien ajustado. Las correas del arnés deben pasarse por las ranuras a la altura de los hombros de su bebé o por debajo de los mismos. Si puede hacer un pliegue en el arnés a la altura de los hombros del bebé, las correas están demasiado flojas y deben ser ajustadas. Por último, una traba de fijación para el arnés mantiene las correas sobre los hombros del bebé. Abroche el arnés y ajuste las correas. Ubique la traba del arnés a fin de que quede a la altura de la axila. Una vez que el asiento se encuentre en el automóvil, es importante asegurar que esté en el ángulo de inclinación adecuado. El asiento no debe quedar demasiado elevado ni demasiado reclinado. Algunos asientos tienen indicadores de ángulo para marcar cuando el asiento se encuentra correctamente reclinado.
Muchos asientos para bebés tienen una base ajustable que ayuda a fijar el ángulo de inclinación. Si su asiento no cuenta con esta característica, es posible que necesite usar una toalla o una manta para bebés enrollada o un flotador tubular para piscina debajo de la base del asiento de seguridad para ayudar a fijar el ángulo de inclinación. Luego, saque el cinturón de seguridad completamente. Luego, páselo cuidadosamente por el lugar donde pasa el cinturón de seguridad orientado hacia atrás del asiento de seguridad infantil. Consulte el manual de instrucciones del asiento de seguridad para cerciorarse de que está pasando el cinturón de seguridad por el lugar correcto para los asientos orientados hacia atrás. Además, revise el manual de instrucciones de su vehículo para asegurarse de que ha trabado el cinturón de seguridad de manera correcta. Algunos vehículos fabricados antes de 1997 podrían necesitar una traba de inmovilización para asegurar el cinturón de seguridad. El manual de instrucciones de su vehículo le indicará si necesita utilizar uno. Lea el manual de instrucciones de su vehículo y las instrucciones de su asiento de seguridad para aprender a instalar la traba correctamente. Uno de los errores más comunes y peligrosos que los padres cometen es no instalar firmemente un asiento de seguridad. Para asegurarse de que esté firmemente colocado, utilice el peso de su cuerpo para empujar el asiento hacia abajo. Abroche, ajuste y trabe el cinturón de seguridad. Sostenga el asiento de seguridad por el lugar donde pasa el cinturón de seguridad y jálelo con fuerza de lado a lado y hacia el asiento delantero. Un asiento de seguridad para niños correctamente instalado no se moverá más de 1 pulgada en cada dirección. Adopte la costumbre de verificar si el asiento y el arnés están firmemente colocados cada vez que acomode a su hijo en el asiento de seguridad. Como los bebés crecen y la vestimenta cambia según la estación, es importante que ajuste el arnés cada vez que coloca a su bebé. Una vez que verifique que el asiento de seguridad está firmemente colocado en el automóvil y su bebé tiene el arnés debidamente abrochado, está listo para comenzar la marcha. Todos los automóviles fabricados a partir del año 2002 traen un sistema de sujeción llamado latch, que posibilita la instalación de los asientos de seguridad sin utilizar el cinturón de seguridad. Para obtener consejos adicionales sobre niños y automóviles, consulte a un técnico certificado en asientos de seguridad para automóviles de su zona. Puede encontrar un centro de inspección gratuito para asientos de seguridad infantil o un control de asientos de seguridad en el hospital de su zona, las estaciones de policía y bomberos o la Oficina Estatal de Seguridad para Carreteras. Y recuerde, los choques ocurren, pero si se toman las precauciones adecuadas, es posible evitar las lesiones graves. Esta presentación fue creada por el programa de COLS para la prevención de las lesiones infantiles y el Centro de Investigación y Prevención de Lesiones de The Children's Hospital of Philadelphia.